Amén, hermanos, les bendiga el Señor. Es sin duda un tiempo especial que nos da el Señor de estar frente a su presencia, ¿no? El Señor nos ha bendecido en estos tiempos, nos ha bendecido Él con su palabra. Cada día hemos tenido una palabra del Señor, una palabra que sin duda nos ha bendecido. Una palabra que nos ha afirmado, una palabra que nos ha ido dando fuerzas para estos tiempos difíciles. Pero solo el Señor y su palabra, ¿no? Es la que nos puede gobernar, nos puede dirigir, nos puede ayudar, nos puede dar aliento en momentos de dificultad. Hemos visto a través de la palabra del Señor durante todo este tiempo cómo la bendición del Señor, cómo la fidelidad del Señor ha estado presente, cómo Él ha dado todo, ¿no? Cómo Él todo lo ha presentado a nuestro favor, cómo Él cada día, su compromiso con nosotros se hace presente y es una bendición saber que Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra y su palabra no cambia. Y lo que Él ha dicho, eso se hace. La pregunta es, con todo este tiempo que hemos estado juntos frente a una palabra y viendo cómo el Señor constantemente está frente a nosotros, cómo el Señor constantemente está tratando con nuestras vidas, cómo el Señor constantemente se está mostrando como un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que quiere tratar con cada uno de nosotros, que nos quiere sacar adelante independiente de la situación. Su fidelidad es sin lugar a dudas algo que no cambia, algo que se mantiene, algo que constantemente está allí presentándose frente a nosotros. La pregunta es, ¿soy fiel yo al Señor? ¿Hay fidelidad en mí? Usted se podrá recordar tal vez que la última vez que estuvimos juntos, estuvimos revisando allí por la palabra que hay algunas situaciones, hay algunas vallas, ¿no? Hay algunas barreras que se presentan en el camino que nos complica un poquito, ¿no? Nos complica en esto de ser fieles al Señor, al igual que el pueblo de Israel. Nosotros vivimos algunas situaciones, vivimos algunas cosas que están allí constantemente y que a veces nos hacen como decaer, como dejar de ser fieles al Señor, de amar al Señor sobre todas las cosas. Y una de esas que decíamos, si usted se recordará, una de esas que hablábamos es los problemas, las dificultades, son las angustias, ¿no? Son lo que a nosotros debemos sufrir. Y esas situaciones son las que decíamos esa vez, nos nublan la vista. Son situaciones que no nos dejan ver al Señor. Y si no vemos al Señor, viene la tormenta, viene la angustia, viene la dificultad. Todo queda allí nublado totalmente en tinieblas y comenzamos a desesperarnos. Como el ejemplo de el varón que andaba por el agua. ¿Se acuerda? Pedro. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, todas las tinieblas comienzan a retirarse. Él es bendito y Él nos afirma cada día. Una segunda cosa que es sin duda una barrera que hay para ser fieles al Señor, para mantenernos fieles al Señor, una segunda barrera que hay allí es el yo, su yo y mi yo juega en contra. Se nos complica con el yo y lo que yo quiero hacer. Revisemos un poquito la Escritura. Quiero invitarle allí que vaya al libro de Romanos,
Un texto que es conocido. Libro de Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8. Ubíquelo allí. Romanos, capítulo 8. Ve allí el versículo 37. Romanos 8, 37. ¿Sí? ¿Lo tiene? Muy bien. Verso 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son las que nos complican? Mire el verso 35. Parte allí el apóstol con una seguridad, ¿no? Con una pregunta, pero diciendo: no tengo problema yo con esto. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice allí: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y entonces el verso 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Note usted allí, es claro el texto, está diciendo allí claramente que ninguna de estas tribulaciones, ninguna de estas angustias, ninguna de estas persecuciones, ninguno de pasar hambre o desnudez o estar en peligro, dice allí. Nada, ni posibilidad de morir a espada me puede separar, me puede hacer que yo sea infiel a Dios. ¿Por qué? Porque dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está diciendo que en nosotros, frente a esas situaciones, en nosotros viene una fuerza, viene una capacidad para que eso no nos afecte, ¿no? Pero es una fuerza y una capacidad que proviene de otro, no de nosotros, no de cada uno de nosotros, no de una fuerza interior, no. Dice aquí el texto, claramente dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y dice allí: por medio de aquel que nos amó. Claro, es el Señor, es el que nos permite vencer sobre todas estas cosas. Es el Señor que nos permite entonces ser vencedores y que esto no nos afecte. Pero hay algo que ahora nosotros debemos hacer. Mire cómo dice el verso 36. Está justo al medio de la pregunta de Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y antes todas estas cosas somos más que vencedores, pero justo al medio de esos dos textos dice ahí el 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. No sé si se fijó, para que la tribulación, la angustia y todo lo que hemos dicho, no nos afecte y seamos más que vencedores, entonces algo debe ocurrir con nosotros. Nosotros debemos morir, como dice allí el texto, morir todo el tiempo. Parece un poquito enredado, claro que sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que debo morir? ¿Cómo se aplica esto? Le invito entonces para entender esto, para entender esta palabra que el apóstol declara con tanta bendición, y ojalá que cada uno de nosotros podamos declararlo, que somos más que vencedores sobre todas estas cosas por medio de Cristo. Para que eso se manifieste entonces en nosotros, algo debe ocurrir.
y debemos morir. Le invito a que vaya ahí al libro de Mateo, por favor, capítulo 16. Mateo capítulo 16. Véalo allí, Mateo 16. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 16. Verso 24. Verso 24. Mateo 16, verso 24. El Señor Jesucristo entonces está hablando allí. Verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo? Que si alguno quiere venir, ¿no? Quiere seguirme, si alguno quiere estar conmigo, si alguno quiere entonces estar a mi lado para siempre, hay dos cosas que deben hacer, ¿no? Dos cosas que deben hacer. ¿Por qué? Porque no es tan solo el creer, ¿no? Es el creer más seguirlo. No puedo yo decir, no, yo creo en el Señor. Hay mucha gente, hermano, que dice que cree. Hay muchos afuera que dicen, no, si yo creo en Dios, yo creo en el de arriba, yo creo, y hablan, ¿no? En el que está allá, en el otro, yo creo. Los demonios también creen y tiemblan, pero no le siguen al Señor. El Señor está diciendo, si alguno quiere venir entonces en pos de mí, si alguno quiere seguirme, quiere decir, si alguno quiere ir tras de mí, si alguno quiere estar conmigo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué el Señor les insta allí, ¿no? Los otros evangelios, uno de los otros evangelios dice que Él le dijo a sus discípulos y a la gente que rodeaba, le dice esta misma palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, entonces quiere estar conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que avancemos, no quiere que solamente digamos, no, si yo creo en el Señor y eso me basta. Si yo creo en el Señor, si el Señor se ha revelado a mi vida, entonces debo hacer algo más. Vaya por favor allí al libro de Juan un poquito, Juan capítulo 10. Revisemos allí, Juan capítulo 10. Libro de Juan capítulo 10. ¿Sí lo tiene? Juan capítulo 10. El versículo 26 dice allí: pero vosotros no creéis en mí, ¿no? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una cosa es creer, ¿verdad? Pero además de creer, debo avanzar, debo perfeccionarme. Entonces, si yo creo en el Señor, debo perfeccionarme y debo convertirme, como dice aquí, en una oveja del Señor. En una oveja. ¿Cómo es eso de una oveja? Claro, la Escritura, usted sabe, lo cantamos, ¿no? Dice allí el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está diciendo entonces, hay un pastor que es el Señor y yo lo que soy es una oveja. Pero ser una oveja no es como ser un león, no es como ser un tigre, no es como ser un elefante. Ser oveja significa ser alguien débil, ser alguien que aparentemente es robusto, pero interiormente es muy frágil.
Es uno que no puede defenderse solo, es uno que no tiene capacidad para enfrentarse a nada solo, necesita que alguien le guíe. Es uno que tiene unos pies, unas patitas, las ovejas, ¿no? Que son muy delgadas para correr rápido y la van a pillar luego el depredador y se la va a comer. Está diciendo aquí el Señor que los varones que estaban allí no creían porque no son de sus ovejas, ¿no? Está diciendo entonces que no solo debemos creer y avanzar. ¿Avanzar para qué? Para convertirnos en una oveja del Señor donde Él sea el pastor, o donde Él me guíe, o donde Él entonces ahora me cubra. Entonces se torna allí un trabajo del pastor conmigo, donde yo reconozco que no puedo solo, que no tengo capacidad de ir adelante solo, sino el pastor tiene que guiarme, el pastor tiene que enseñarme, el pastor cada día tiene que estar allí guiándome, indicándome qué debo hacer, ¿no? Me constituyo entonces en una oveja del Señor y tiene una cualidad. Las que son ovejas oyen su voz, el Señor las conoce y las ovejas le siguen. Sin alegar, sin decir nada, sin presentar ninguna situación contraria. Si el pastor habla, nos indica, yo como oveja escucho su voz, el Señor me conoce entonces, y lo que yo hago como oveja es no cuestionar nada, sino seguir la voz, la orden, la instrucción de ese pastor. Por lo tanto, ya no me quedé tan solo en creer, sino ahora he avanzado y como creo, entonces ahora me he convertido en oveja para ser cubierto totalmente por ese pastor. Una segunda razón que hay allí, por favor, en el libro de Lucas, vaya allí al libro de Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 25, Lucas 14, 25. El título allí nos ayuda un poquito en la escritura, ¿no? Dice ahí lo que cuesta seguir a Cristo. Note. Parte el 25 diciendo, grandes multitudes iban con Él. Grandes multitudes iban con Él. Podríamos decir, estamos bien, esa gente está bien, porque el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, detrás de mí. Claro, pero los que estaban allí iban porque andaban buscando otra cosa, pero no creían en el Señor, por lo tanto, si no creían en el Señor, no eran ovejas. Y si no eran ovejas, muy bien, no escuchaban la voz del Señor, del Maestro, del Pastor, y le seguían. No, ellos estaban allí porque era novedoso, era bueno estar allí con el Señor, porque podían ser bendecidos de alguna manera con algunos panes, con algunos peces, ¿no? Y el Señor le dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose entonces el Señor, y volviéndose el Señor a la multitud, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que hay una posibilidad, no, podemos conversar. No, dice el texto allí claramente, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tiene que hacer? Dice allí el texto, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces si alguno quiere seguirme y no aborrece, otra versión dice allí, y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas,
¿no? Y aún hasta su propia vida. ¿Qué está diciendo? Que no tan solo son ovejas, sino se constituye en un discípulo. Pero el discípulo es aquel que está dispuesto a escuchar la voz del Señor, está dispuesto a ser formado, a ser trabajado, y no hay nada más importante. El primero en su lista es el Señor. Si alguno ama más a su padre, muy bien, quédese allí. Si alguno ama más a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su trabajo, no pueden haber dos amores. Debe haber un solo amor. Debo entonces seguir a aquel que es mi prioridad, ¿no? Y me constituyo entonces en un discípulo, en uno que se presenta frente al maestro para que el maestro le perfeccione, para que el maestro le enseñe, para que el maestro cada día esté allí trabajando con él, esté enseñando, esté indicando lo que debe hacer. Debemos ser ovejas, debemos ser discípulos. Podríamos preguntarnos hoy, ¿soy una oveja? ¿Soy un discípulo del Señor? Vuelvo por favor allí a donde nos iniciamos al libro de Mateo. Vuelvo allí, por favor. Libro de Mateo. Versículo 24, donde estábamos, dice allí: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí para avanzar, ¿no? Para ser trabajado, para ser perfeccionado aún mayor, ¿no? Aquellos que han creído, entonces tienen que dar un paso más adelante, un paso de fe, para constituirse en uno que está bajo una autoridad. Si alguno quiere venir entonces en pos de mí, lo primero allí es: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo primero entonces allí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es negarse a uno mismo? Es decir, yo desde hoy en adelante no soy Manuel, por ejemplo, o el nombre de cada uno de ustedes. No es eso. Cuando dice allí el Señor, niéguese a sí mismo, está diciendo, olvídese de sí mismo. Abandone su propia manera de vivir para optar a otra forma de vivir. Repito, ese negarse a sí mismo es olvidarse de sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que hay que olvidarse de las ideas que yo tengo, olvidarse de los proyectos que yo tengo, olvidarme de los deseos que yo tengo, olvidarme de mi manera de pensar, olvidarme de lo que yo creo y entiendo y a mí no me saca nadie de aquí, de eso. No, está diciendo allí que si alguno entonces quiere venir en pos de él, debe negarse a sí mismo, debe olvidarse de sí mismo, ¿no? Olvidarse de todo lo que uno ha concebido, olvidarme de la idea que yo tengo del matrimonio y cómo se maneja, olvidarme de lo que significa entonces ser un marido, olvidarme de lo que significa ser un esposo, una esposa, olvidarme lo que significa ser entonces un padre, olvidarme el concepto que yo tengo de lo que significa ser hijo. ¿Para qué? Para adoptar la idea de otro, el proyecto de otro, para tomar el deseo de otro, para pensar como otro piensa, para ajustarme a la forma que otro entiende de lo que es el matrimonio, de lo que es ser padre, de lo que es ser un hijo, de lo que es ser un esposo, de lo que es ser una esposa, de lo que es ser un trabajador, y usted puede allí seguir avanzando, ¿no? Es abandonar
todo lo que yo soy para poder entonces ajustarme a la forma de vivir que otro tiene y tomar todo ese proyecto, toda esa idea como mía. ¿Puede decir amén al Señor en esto? ¿Puede decir estoy dispuesto? La Escritura dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 16 de Mateo, en el verso 13 hay una figura allí que usted conoce muy bien. El Señor estaba con sus discípulos y el Señor en algún momento como que cambia la conversación y les dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Desde el verso 13 al verso 20, ¿no? Los discípulos comienzan a decir, la gente dice esto, otro. Muy bien, dice el Señor, está bien, pero yo quiero preguntarles ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Cuál es el testimonio que ustedes tienen de quién soy yo? Y Pedro allí, iluminado, se levanta, creo yo, no dice el texto allí, pero con una expresión tan fuerte, ¿no? Con tanta seguridad, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor entonces dice allí, usted puede leerlo, el Señor dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y esto se va a formar, esta revelación que has tenido, se va a formar en un fundamento, en una roca, y sobre esta roca, todos los que puedan declarar, todos los que puedan venir entonces como tú, todos los que puedan entender por el Espíritu Santo que yo soy el Señor, que yo soy el ungido de Dios, que yo soy el Cristo, que yo soy el ungido Rey. Muy bien, sobre este fundamento voy a edificar mi iglesia. Muy bien, está todo bien. Pero mire cómo sigue luego, verso 21 en adelante, el Señor comienza allí, luego de la confesión de Pedro, luego de declararle esa palabra, comienza luego entonces el Señor a decirle a sus discípulos, a enseñarles, dice aquí el texto, que Él iba a tener que padecer mucho. Verso 21, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No era fácil para los discípulos aceptar esa palabra. El Señor le estaba diciendo que Él iba a padecer, iba a morir, ¿no? Y el apóstol Pedro, a quien el Señor, Él había declarado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú sabes entonces lo que haces, tú sabes entonces lo que dices, tú, Señor, eres nuestro Señor. Miren lo que dice aquí Pedro, verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, comenzó a instruirle, le quería dar un buen consejo al Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, en ninguna manera. Que esto no te ocurra, Señor. Quiero decirte algo como uno que te ama, como uno que está preocupado por ti. Quiero decirte que no, tal cosa no te acontezca. Ten cuidado, Señor. Cualquier persona que viera tanta preocupación, tanto amor, ¿no? Se alegraría, sería de bendición. Pero el Señor dice que, volviéndose a Pedro, le llama la atención. Mira el verso 23. Pero él, el Señor, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Pedro está mirando su interior. Debe haber sido glorioso, debe haber sido de bendición estar con el Señor, debe haber sido especial estar allí en carne, ¿no? Viendo al Señor allí, viendo cómo Él hablaba, viendo cómo Él nos enseñaba, cómo Él le enseñaba a los discípulos. Entonces cuando el Señor le dice a los discípulos, no, yo voy a padecer, ¿no? Voy a morir y voy a resucitar. Entonces Pedro dice, chita, nos vamos a quedar sin el Señor, nos vamos a quedar solos, no vamos a tenerlo juntos, no vamos a poder conversar, no vamos a poder ser enseñados, necesitamos del Señor. Entonces lo toma para un lado para decirle, no, Señor, no te conviene, Señor. Claro, pero la respuesta del Señor es, Pedro, estás mirando como todos los hombres. Y todos los hombres miran no por el otro, miran por sí mismo. Tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Afloró, aun cuando antes Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afloró su necesidad, afloró su deseo, sus ganas de que el Señor estuviera allí y no se fuera, ¿no? Estaba mirándose, no lo que el Señor quería hacer, no el propósito que Dios tenía. Sí, había declarado que el Señor, que Jesucristo era el Señor, era el ungido de Dios, tendría que haber dicho, si el Señor lo está diciendo es porque hay un propósito. Claro, pero su yo fue mayor. Entonces él se dio cuenta y dijo, nos vamos a quedar sin el Señor. Nos vamos a quedar sin Él. ¿Sabe, hermano? Tal vez es difícil el poder decir, chita, yo me niego a mí mismo. Me olvido de lo que yo soy, me olvido de sí mismo. Me olvido de todo lo que he aprendido por mis padres, he aprendido en el colegio, las ideas que tengo, los proyectos que tengo, y olvidarme de todo eso, borrar todo eso para decir, yo desde ahora en adelante voy como una oveja a estar atento a la voz del Señor para que Él me guíe y Él me indique cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas, cómo se hace en el matrimonio, cómo se hace como padre, cómo se hace como trabajador, cómo se hace en mi posición de hijo, no como los otros dicen, pero para ello debo abandonar lo que yo creo. Debo decirle, Señor, reconozco que tú debes guiarme. Pero el Señor nunca ha pedido nada, nunca nos ha pedido nada que Él antes no haya hecho. ¿Le ha pedido algo difícil el Señor a usted? ¿Le ha dicho, quiero que hagas esto, pero el Señor nunca lo hizo? La Escritura en el libro de Lucas, ¿no? Él dice que comenzó a ordenar todos los acontecimientos en el orden que habían sucedido. Y dice allí en el libro de Hechos que él escribió, ¿no? Lo de Lucas, lo escribió en el orden y comenzó a declarar, ¿no? Lo que el Señor había él realizado y luego había predicado. Lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. Si el Señor le pide algo, hermano, si el Señor me pide algo a mí, es porque Él lo cumplió frente al Padre. Porque es la misma solicitud que el Padre le dijo a Él. Vea un poquito, por favor, el libro de Filipenses, un texto que usted sin duda conoce mucho. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2, vaya allí. Filipenses capítulo 2. Lo tiene allí, ¿no? Filipenses capítulo
capítulo 2. Verso 5, mire lo que dice allí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el texto de Pablo dice aquí, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús frente a su Padre. ¿Qué es sentir? Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Se olvidó de sí mismo. Se olvidó de lo que él quería hacer para sujetarse, para afirmarse en un proyecto, para tomar el proyecto del Padre para él, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Quiero decirle, hermanos, que el humillarnos nosotros frente al Señor, frente al Padre, no es lo mismo que el Señor se humille, porque nosotros somos hombres. Y Él dice aquí que Él era Dios y se humilló para ser maltratado, para ser atormentado por los hombres, para ser golpeado por los hombres, para ser muerto por los hombres. Pero lo claro aquí es lo que dice en el verso 6, ¿no? Sino estando en una posición, recibió una palabra de su Padre, como hemos leído alguna vez en Isaías capítulo 6, heme aquí entonces, envíame a mí, pero para que el Señor le enviara, él tenía que olvidarse de sí mismo. Tenía él que tomar su deidad, no aferrarse a ella, despojarse de esa deidad, hacerse hombre y en la posición de hombre hacerse siervo para escuchar la voz de otro, la voz de su Padre que le indicaría, como él lo dice ahí en el libro de Juan, indicaría qué cosas él debe desde allí en adelante hacer. Usted sabe lo que dice, ¿no? Que por su obediencia el Señor entonces lo levantó, lo resucitó de entre los muertos y lo puso sobre todo principado y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo primero para vencer, lo primero para ser fiel al Señor, lo primero para tener victoria frente a todas estas situaciones, lo primero, una de las primeras cosas es negarse a sí mismo. ¿Está dispuesto a negarse? ¿Está dispuesto usted, hermano, hermana, a abandonar su forma de vida? ¿Está dispuesto a avanzar y como oveja débil decirle, Señor, guíame tú, dime tú lo que hay que hacer? ¿Está dispuesto a amar más al Señor que aún su propia vida para decirle, Señor, sea que viva o que muera, soy tuyo, Señor? Quiero decirle, hermano, que vale la pena seguir al Señor. Vale la pena ir en pos de Él. Vale la pena ser formado por el Señor. Vale la pena ser trabajado por el Señor. Vale la pena olvidarme de mí mismo para asumir la vida de otro. Vale la pena decirle al Señor, Señor, cuenta conmigo. Aun cuando en este proceso yo deba olvidarme de todas mis ideas, olvidarme de todo lo que yo quería hacer para decirte amén a ti, Señor, para que desde hoy en adelante tú me guíes. Y lo que venga entonces, lo que venga, la enfermedad,
angustia, hambre, desnudez, tribulación. Sobre todas esas cosas seremos más que vencedores. ¿Por qué? Porque yo ya no soy mío, mi yo ya no aflora. Ahora estoy siendo dirigido por otro. Estoy siendo dirigido por el Señor de señores y Rey de reyes. Es posible que frente a lo que estamos viviendo en el mundo entero, ¿no? Frente a la situación que está en su casa, frente a algún problema que se ha generado, es posible que pueda decir, chita, que me cuesta tanto. Claro, porque mi yo no quiere. Pero puede hoy levantar su mano para decirle, Señor, yo quiero que tú me guíes. Quiero, Señor, que tú trates conmigo. Quiero, Señor, que tu espíritu trate en mi vida. Quiero, Señor, que tu presencia me inunde. Quiero decirte, Señor, hoy quiero comprometerme contigo a serte fiel. Pero para serte fiel, una primera cosa que dice aquí la Escritura, quiero renunciar a todo lo que yo soy, a todo lo que yo entiendo, a todo lo que yo creo, para que desde hoy en adelante tú seas el que me guíe. Quiero ser una oveja para que tú seas mi pastor. Quiero ser un discípulo puesto en tus manos como barro para que tú me vayas moldeando. Quiero decirte, Señor, cuenta conmigo. Yo estoy dispuesto a que tú me guíes. Puede orar al Señor allí, puede declarar esta verdad del Señor que salga de su corazón, puede allí junto con la familia, podría hoy cada uno individualmente, podría hoy decirle, Señor, una vez más levanto mi mano para decirte, Señor, cuenta conmigo. Oremos al Señor. Papito amado, te damos a ti toda gloria y toda alabanza. Has sido bueno, Señor. Todo el tiempo, Señor, has sido bueno con nosotros. En los tiempos de dificultad, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos, Señor, de que nuestra fe decae. Señor, tú has sido fiel. Y queremos, Señor, hoy declarar, queremos decirte, Señor, en esta noche, una vez más, cuenta conmigo, yo quiero ir en pos de ti. No hay ninguna cosa que me haga, Señor, ser de más bendición que el seguirte a ti. Señor, trabaja en mi vida. Trabaja en la vida de cada uno de mis hermanas, de mis hermanos. Trabaja en la vida de los jóvenes, Señor. Permite que no haya nada más importante en la vida de cada uno de ellos que la manifestación de tu reino sobre sus vidas. En el nombre de Cristo el Señor, nos entregamos a ti hoy. En el nombre de Jesús. Amén.